Parecía una noche cualquiera, o al menos eso pensaba yo. La semana había sido larga y agotadora en la oficina, y con el fin de semana a la vuelta de la esquina, estaba más que listo para relajarme. Una noche tranquila, unas copas, quizás algo de entretenimiento, nada serio. Así que pensé, ¿por qué no invitar a alguien? Una búsqueda rápida en mi celular y mis planes estaban en marcha. No buscaba nada importante, solo alguien que me hiciera compañía por una noche. Un servicio que ya había usado antes, puramente transaccional. Últimamente me había sentido un poco solo, y un poco de compañía era todo lo que necesitaba. Envié el mensaje y recibí una respuesta rápida. En un abrir y cerrar de ojos, todos los detalles estaban arreglados. Ella llegaría en 1 hora. El tiempo perfecto. Me di una ducha rápida, me puse algo cómodo y me preparé para su llegada. Mientras me servía una copa, una sensación de anticipación crecía en mí. Iba a ser una noche sencilla, o al menos eso suponía. Pero entonces sonó el timbre. No debería haber llegado todavía, pero quizás se había adelantado. Miré el reloj. Estaba justo a tiempo. Cuando abrí la puerta, esperando encontrarla con una sonrisa amigable, me quedé helado de repente. Frente a mí no estaba la mujer a la que le había enviado el mensaje. No, era alguien completamente diferente. Alguien a quien nunca esperé ver. Al principio ni siquiera la reconocí, pero luego me golpeó como un rayo. Era la señora Elena, la madre de mi mejor amigo, Tomás. Parpadeé 2 veces, asegurándome de que mis ojos no me engañaban. ¿Qué hacía ella aquí? Hola, señora Elena, tartamudeé, todavía recuperándome del shock. ¿Qué la trae por aquí? Ella sonrió una sonrisa cálida y familiar, pero la situación en sí estaba lejos de ser normal. Su presencia en mi puerta se sentía surrealista. Hola, Mateo, saludó con una voz tranquila y serena. Sin embargo, algo en su mirada me inquietó. Estaba por el rumbo y pensé en pasar a ver si necesitabas algo. Mi mente corría a 1000 por hora mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Mi corazón se aceleró tratando de dar sentido a este giro inesperado de los acontecimientos. La señora Elena no era una persona cualquiera, era la madre de Tomás. Tomás, mi amigo más cercano desde la infancia. Definitivamente no era la visita que jamás hubiera imaginado de alguien de su familia. Me quedé en la puerta sin saber cómo reaccionar. La noche que había planeado meticulosamente se estaba desmoronando ante mis ojos. ¿Pero qué podía hacer? No podía simplemente despacharla, ¿verdad? No la esperaba. Quiero decir, no te esperaba a ti, logré decir, tropezando con mis palabras. Pensé que eras otra persona. Ella enarcó una ceja. ¿Otra persona? Sentí que la incomodidad crecía entre nosotros. No había manera de que pudiera decirle la verdad, que estaba esperando a alguien de un servicio de paga. Esa revelación solo haría este encuentro aún más incómodo. Tenía que pensar rápido. No importa, dije rápidamente forzando una sonrisa. Ha sido un día largo. ¿Quieres pasar un momento? No había planeado tener compañía, pero quizás una breve charla no haría daño. La señora Elena me estudió por un momento. Su expresión era indescifrable. Luego, con un ligero asentimiento, pasó a mi lado sin dudarlo y entró en el apartamento. Gracias, Mateo, qué gusto verte de nuevo, dijo cálidamente al entrar. Todavía un poco aturdido, cerré la puerta detrás de ella, sin saber qué hacer a continuación. Mientras se dirigía a la sala de estar, no pude evitar la sensación de que las cosas acababan de cambiar de una manera para la que no estaba preparado. Tratando de mantener la compostura, le indiqué el sofá, ofreciéndole que se sentara. ¿Te apetece algo de beber?, pregunté intentando crear una apariencia de normalidad. Puedo preparar un café o tengo vino, si prefieres. Ella negó con la cabeza ligeramente, acomodándose en el sofá. No, gracias. No me quedaré mucho tiempo. Solo quería ver cómo estabas. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos, ¿no? Asentí, todavía tratando de asimilar la realidad de la situación. Esto era completamente diferente a lo que esperaba para esta noche. Y sin embargo allí estaba ella, cómodamente instalada en mi sala, como si fuera una visita casual.
Intercambiamos una pequeña charla durante los siguientes minutos, pero mi mente seguía volviendo al hecho de que estaba esperando a alguien completamente diferente. El pensamiento me carcomía, aunque no podía admitirlo. La atmósfera entre nosotros se sentía pesada, con una tensión no expresada. Entonces, algo inesperado sucedió. La señora Elena se inclinó ligeramente hacia adelante. Su mirada se fijó en la mía. El tono ligero y conversacional de su voz cambió, volviéndose más serio. «Sabes, Mateo», dijo en voz baja. «Hay algo que he querido preguntarte». Su repentino cambio de actitud me tomó por sorpresa. Mi curiosidad se despertó en contra de mi voluntad. «¿Qué es?», pregunté con cautela, sin saber a dónde llevaría esto. Ella vaciló un momento antes de continuar. Su voz era un poco más baja que antes. «Sé que tú y Tomás sois cercanos, pero a veces las amistades pueden complicarse. ¿Alguna vez has sentido que no estás a la altura?». Parpadeé, sorprendido por la pregunta. «No entiendo muy bien a qué te refieres», admití, genuinamente perplejo. La señora Elena sonrió débilmente. Había una expresión indescifrable en sus ojos. «Simplemente tengo la sensación de que no estás siendo del todo honesto conmigo, Mateo. Estás ocultando algo». Un escalofrío me recorrió la espalda. Esta no era la conversación que esperaba tener esta noche. Lo que había comenzado como una charla casual de repente había tomado un giro más serio, casi enigmático. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una advertencia no dicha, y la tensión entre nosotros solo se intensificó. Aunque solo estábamos sentados allí, el peso de la conversación hizo que el momento fuera mucho más intenso. No estaba seguro de cómo responder antes de que ella continuara. Su tono era ahora aún más deliberado. «Mateo», dijo con voz mesurada. «No estoy aquí para juzgarte. Solo necesito que entiendas algo. De lo que sea que hablemos esta noche se queda entre nosotros. ¿Entiendes?». Sus ojos se clavaron en los míos y sin pensarlo asentí. Había algo en su mirada que me impedía apartar la vista, como si me estuviera atrayendo hacia algo mucho más profundo de lo que esperaba. «No quiero que nadie se entere de lo que hago», murmuró. Su voz era apenas un susurro. «No es algo de lo que esté particularmente orgullosa, pero a veces haces lo que tienes que hacer, ¿verdad?». Sus palabras me tomaron por sorpresa. ¿De qué estaba hablando? Era críptico, pero sentía que no estaba hablando de cosas ordinarias. Había un peso en su tono, una carga que llevaba y que no quería que nadie más notara. Tragué saliva sin saber cómo responder. «No entiendo del todo, pero no te preocupes, no diré una palabra». Ella sonrió levemente en señal de agradecimiento, aunque la sonrisa nunca llegó a sus ojos. «Gracias, Mateo, eso significa mucho». La habitación de repente se sintió pesada, como si su confesión hubiera cambiado el aire a nuestro alrededor. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos, y luchaba por pensar en qué decir a continuación. La señora Elena se comportaba de manera diferente. Había una vulnerabilidad en ella que nunca antes había notado. Ya no era solo la madre de Tomás. Era una persona con sus propios problemas, su propia historia. Un momento después, se reclinó en el sofá. Su expresión se suavizó ligeramente. Supongo que solo necesitaba decirlo en voz alta. «Nunca hablo de esto, ni siquiera con Tomás. No tiene ni idea de lo que he hecho». Su voz era tan baja que casi se perdía en el espacio entre nosotros, pero podía sentir el peso de sus palabras asentarse en mi pecho. Dudé, debatiéndome entre presionar para obtener más detalles y respetar su privacidad. Era su historia, y no estaba seguro de tener derecho a pedir más. En cambio, me quedé sentado, dejando que el silencio se alargara, sin saber qué decir a continuación. La incomodidad que había estado allí antes se había desvanecido, reemplazada por algo más, un entendimiento tácito. «¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación de la que no puedes salir?», preguntó. Su voz era apenas un susurro. Dudé antes de negar con la cabeza. «No estoy seguro de lo que quieres decir». Ella me miró con una leve y melancólica sonrisa. «No creo que lo sepas, pero lo entenderás con el tiempo, es inevitable». Quería preguntarle más, entender lo que quería decir, pero las palabras no salían. En cambio, me encontré atrapado en su mirada.
El peso de nuestra conversación me oprimía. Después de lo que pareció una eternidad, cambió de tema. Dime, Mateo, ¿he estado pasando en tu vida últimamente? No hablamos mucho, pero no puedo evitar preguntarme cómo estás. Dudé sintiéndome un poco extraño al abrirme a ella, pero la forma en que me miraba, su expresión suave y atenta, me hizo querer hablar, aunque no supiera por qué. Ha sido un poco extraño, admití, tratando de sonar casual. Solo pasando por algunas cosas. Nada demasiado serio. Me encogí de hombros, evitando los detalles. Ella asintió pensativamente. La vida tiene una forma de lanzarnos desafíos inesperados, ¿no? No siempre puedes controlar lo que sucede. A veces solo tienes que aceptarlo. Por alguna razón, sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Quizás fue la forma en que las dijo, como si hablara desde su propia experiencia. Nos sentamos en silencio por un momento y luego, como si nada, la conversación fluyó sin esfuerzo. A pesar de la extrañeza de la situación, hablar con la señora Elena fue fácil, incluso reconfortante. Hablamos de todo y de nada, nuestros intereses, el mundo exterior y los pequeños secretos de la vida. Cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de cuánto teníamos en común. Era un lado de ella que nunca había visto. No era solo la madre de Tomás. Era una persona como yo con sueños, miedos y un pasado que nadie conocía. El tiempo pasó sin que me diera cuenta. Y cuando finalmente miré el reloj, ya era tarde. No estaba listo para que la noche terminara. ¿Quieres seguir hablando?, pregunté vacilante. Sé que es tarde, pero si estás dispuesta, no sé, me está gustando. Ella sonrió suavemente. A mí también. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve una conversación tan real. Es agradable hablar con alguien que no me juzga ni espera nada de mí. No estaba seguro de cómo responder. No quería que sintiera que tenía que explicar nada. Solo quería estar allí, para escuchar de la misma manera que ella había estado allí para mí. Así que pasamos el resto de la noche hablando, de todo y de nada. Por un tiempo, la extrañeza de la noche se desvaneció, y me encontré disfrutando genuinamente de su compañía. A medida que avanzaba la noche me di cuenta de que lo que había comenzado como un encuentro inesperado se había convertido en algo más profundo de lo que podría haber imaginado. La señora Elena ya no era solo la madre de mi mejor amigo. Se había convertido en alguien con quien conecté, alguien que, en cierto modo, se había convertido en más que una simple invitada en mi casa. Cuando la velada finalmente llegó a su fin, se levantó para irse, todavía con una elegancia innata a pesar del peso de nuestra conversación. Gracias por esta noche, Mateo, dijo con una leve sonrisa. Ha sido agradable. No lo olvidaré. Cuando quieras, respondí sintiendo un calor inesperado extendiéndose por mi cuerpo mientras ella salía. Quedó una sensación latente de que algo había cambiado entre nosotros, pero no podía precisar exactamente qué era. Esa noche el sueño me eludió mientras mi mente repasaba febrilmente todo lo que había sucedido con la señora Elena. Seguía dando vueltas a los mismos pensamientos, como había sucedido, porque sentía esta extraña atracción hacia ella, y porque había decidido confiar en mí de esa manera. No era solo la conversación en sí, ni el hecho de que hubiera compartido algo tan personal, tan profundamente íntimo. Era la forma en que me había mirado, como su mirada parecía atravesarme. La conexión se sentía innegable, aunque no pudiera comprender del todo su significado. Di vueltas en la cama. El silencio de mi apartamento hacía que mis pensamientos fueran aún más ruidosos. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver su sonrisa, oír su voz y sentir la calidez de la noche que habíamos compartido. Pero no era solo la comodidad de esa noche lo que se quedó conmigo. Era la sensación de que algo más profundo, algo no dicho, había pasado entre nosotros. Y no podía entender por qué. ¿Por qué me sentía así? Era la madre de Tomás. Esto no debería estar sucediendo. Y sin embargo, cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que ella era más que solo la madre de Tomás. Era su propia persona con su propia vida, luchas y deseos. Y de alguna manera, en la tranquilidad de esa noche, había revelado un lado de sí misma que nadie más había visto. Tenía que verla de nuevo. Necesitaba entender lo que estaba pasando dentro de mí, lo que estaba pasando entre nosotros. Y no había mejor momento que ahora. Después de una noche inquieta,
me desperté sabiendo que no podía esperar más. Tomás tenía planes con amigos y estaría fuera por varias horas. Era mi oportunidad. Si la perdía, quizás nunca obtendría las respuestas a las preguntas que daban vueltas en mi cabeza. Sin dudarlo, tomé mi chaqueta, revisé la hora y salí por la puerta. No estaba seguro de qué diría cuando la viera, pero sabía que tenía que verla, hablar con ella y averiguar qué había cambiado entre nosotros. Ya no había vuelta atrás. Mientras conducía hacia su casa, mi estómago se revolvía de ansiedad. ¿Y si había malinterpretado la situación? ¿Y si ella no sentía lo mismo? ¿Y si lo arruinaba todo apareciendo sin avisar? Las preguntas zumbaban en mi cabeza. Pero por mucho que dudara de mí mismo, no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado entre nosotros, algo que necesitaba ser abordado. Cuando llegué a su casa, dudé un momento mirando la puerta principal. La ansiedad me carcomía, pero en el fondo, sabía que tenía que enfrentarlo. Necesitaba confrontar mis sentimientos por muy incómodo que fuera. Reuniendo todo mi coraje, salí del coche y me dirigí a la puerta. Cada paso se sentía pesado por la anticipación. Toqué una vez, luego otra y después de una breve pausa, la puerta se abrió con un crujido. Allí estaba ella, tan impresionante como la noche anterior, aunque una sombra de sorpresa cruzó su rostro. Mateo, dijo en voz baja. Su voz tenía la misma vacilación que yo sentía. ¿Qué haces aquí? Tragué saliva tratando de calmarme. Necesitaba hablar contigo sobre anoche. Me miró durante un largo momento como si decidiera si dejarme entrar. Luego, después de lo que pareció una eternidad, se hizo a un lado y abrió la puerta más ampliamente. Pasa, dijo. Su tono era cálido pero cauteloso. No esperaba visitas, pero supongo que podemos hablar. Entré. Mi mente corría mientras ella me guiaba a la sala de estar. Ambos nos sentamos en el sofá. El aire entre nosotros era denso de incertidumbre. Había una tensión, no como la de anoche. Era como si ambos estuviéramos tratando de averiguar dónde estábamos parados. Simplemente no sé cómo procesar lo de anoche, confesé. Mi voz temblaba. Todo sucedió tan rápido, y se sintió diferente. Se sintió real. No sé si solo estoy pensando demasiado las cosas o si tú también lo sentiste. Se quedó en silencio durante un largo momento. Su mirada estaba distante como si estuviera sopesando cuidadosamente sus palabras. Finalmente habló. Su voz era mesurada, pero llena de emoción. Mateo, no puedo fingir que anoche no significó nada, dijo lentamente. Pero tienes que entender, he vivido una larga vida y he tomado decisiones de las que me arrepiento. He cometido errores que me han convertido en quien soy hoy. Y no quiero arrastrar a nadie a eso. Me incliné ligeramente hacia adelante. Mi corazón latía con fuerza. Pero no soy como los demás. No estoy aquí para juzgarte, señora Elena. Solo quiero entenderte. Y anoche sentí que conectamos. Sentí que finalmente dejaste que alguien viera a la verdadera tú. Su mirada se suavizó al mirarme. No es tan simple, Mateo. He pasado por cosas que no entenderías. Cosas de las que no estoy orgullosa. Y no quiero que nadie suponga que estoy buscando algo más, porque no es así. Pero anoche, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Ahora podía ver su vulnerabilidad más claramente que nunca. No se trataba solo de su pasado o de las decisiones que había tomado. Se trataba de las barreras que había construido a su alrededor. Por un breve momento me había dejado ver más allá de ellas. No quiero complicar las cosas más de lo que ya están, continuó. Su voz era apenas un susurro. Pero la verdad es que tampoco sé cómo seguir adelante. Sus palabras no dichas llenaron el espacio entre nosotros, la vacilación, el miedo, la incertidumbre. Pero también había algo más. Una posibilidad. Una grieta en los muros que había fortificado durante tanto tiempo. Quizás, dije en voz baja, no tenemos que resolverlo todo de una vez. Respondí, manteniendo mi voz firme a pesar de la tormenta de emociones que se agitaba dentro de mí. Quizás solo deberíamos tomarlo paso a paso. Ella asintió lentamente sin apartar los ojos de los míos. Un paso a la vez.
Y por un breve momento todo pareció encajar. No había prisa, ni necesidad de definir lo que se estaba desarrollando entre nosotros. Solo éramos dos personas que habían compartido algo genuino, algo honesto. Y por ahora, eso era suficiente. Los suaves rayos de sol se filtraban a través de las cortinas, proyectando un cálido resplandor por toda la habitación. Me desperté gradualmente desorientado por un momento, tratando de reconstruir los eventos de la noche anterior. La comodidad de la cama era relajante, pero una sutil tensión persistía, negándose a desaparecer. Cuando me giré la vi, acostada a mi lado. Sus rasgos estaban relajados en el sueño, su cabello ligeramente despeinado. Por un momento la situación me pareció surrealista, como si todo hubiera cambiado en una sola noche. Una sonrisa se deslizó por mis labios, aunque la incertidumbre todavía carcomía los bordes de mis pensamientos. Los recuerdos volvieron de golpe y con ellos un nudo en mi estómago. No fue solo un momento fugaz. Lo que había pasado entre nosotros tenía peso, al menos para mí. ¿Pero sentiría ella lo mismo? Moviéndome con cuidado para no molestarla, me senté pasando una mano por mi cabello. No podía creer dónde estaba, cómo habíamos pasado de una conversación tensa a esto. Pero más allá de eso, necesitaba saber sus pensamientos, lo que pasaba por su mente, lo que esto significaba para ella. Se movió, luego abrió los ojos lentamente. Por un momento nos miramos sin decir una palabra. El mundo pareció detenerse. Y en ese momento de silencio ambos parecimos entender que este era un punto de inflexión. Ella también se sentó. Su expresión era indescifrable. Mateo murmuró. Su voz era ronca por la emoción. Anoche. No sé cómo ponerlo en palabras, pero nunca antes me había sentido tan comprendida. Y no quiero que pienses que fue un error. Tragué saliva, sintiendo una mezcla de esperanza e incertidumbre crecer dentro de mí. No creo que sea un error, dije con firmeza. Pero necesito saber qué pasa ahora. No quiero que esto se convierta en algo incómodo entre nosotros. Bajando la mirada, frotó el borde de la manta. Tengo miedo, Mateo confesó. Su voz era apenas un susurro. He pasado por mucho en mi vida. He levantado muros para protegerme, porque nunca más quise sentirme vulnerable. Pero anoche fue diferente y eso me aterroriza. ¿Y si lo que siento es solo un momento de debilidad? Vi la vulnerabilidad en sus ojos, una que rara vez dejaba que alguien viera. Me dolió el corazón. No era solo la mujer fuerte e independiente que proyectaba al mundo. Era alguien que había sobrevivido a dificultades, luchado batallas y, después de todos estos años, finalmente se estaba permitiendo sentir de nuevo. Alargué la mano, colocando suavemente mi mano sobre su hombro. No tienes que tener miedo, dije en voz baja. No voy a ninguna parte, pero necesito que seas honesta conmigo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Porque no puedo actuar como si anoche no hubiera significado nada. Sus ojos se encontraron con los míos, y durante un largo rato, nos sentamos en silencio. El aire entre nosotros era denso de palabras no dichas. Finalmente habló. Su voz temblaba. He estado en relaciones en las que he dado demasiado de mí misma, y al final, me he quedado vacía. Pero contigo, Mateo, se siente diferente. No sé si estoy lista para algo serio, pero no puedo negar que hay algo entre nosotros, y necesito que lo entiendas. Asentí lentamente. Mi corazón se aceleró. Lo entiendo y siento lo mismo. Pero no quiero apresurar las cosas. Ambos hemos pasado por mucho y lo último que quiero es complicar las cosas. Ella sonrió débilmente, una sombra de tristeza en su rostro. Yo tampoco quiero complicar las cosas, Mateo, pero no puedo fingir que no siento nada por ti. Simplemente no sé cómo procesarlo. La tensión en la habitación era palpable, pero también había una sensación de claridad, un reconocimiento mutuo de que habíamos entrado en territorio desconocido. Ninguno de los dos esperaba esto, pero no podíamos ignorar la innegable atracción entre nosotros. Tomando una respiración profunda, alcancé su mano. Lo resolveremos, le aseguré. Mi tono era suave pero firme. Un paso a la vez. Apretó mi mano suavemente sin apartar los ojos de los míos. Un paso a la vez, repitió en un susurro.
Nos quedamos así un rato con las manos entrelazadas, aislados del resto del mundo. No se necesitaron más palabras. Ambos entendimos que no había vuelta atrás. La puerta se había abierto, y ya no existía. Y sin embargo había consuelo en la incertidumbre. No teníamos todas las respuestas. No teníamos idea de a dónde nos llevaría este camino. Pero por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos se sentía solo, y eso era suficiente. Se levantó lentamente de la cama y alcanzó su bata, moviéndose con una gracia que parecía no requerir esfuerzo. Creo que ambos necesitamos tiempo para procesar lo que pasó, dijo en voz baja. Pero por favor, no pienses que fue un error. No lo fue. Solo necesito entender lo que significa. Asentí, reconociendo su necesidad de espacio. Entiendo, no tenemos que resolverlo todo ahora mismo. Al llegar a la puerta se detuvo mirándome. Una pequeña y vacilante sonrisa jugaba en las comisuras de sus labios. Gracias por ser paciente conmigo. Le devolví la sonrisa, aunque mi corazón todavía latía con fuerza. No voy a ninguna parte y no te presionaré. Lo resolveremos juntos. Ella asintió antes de salir de la habitación, dejándome solo con mis pensamientos. Y mientras estaba sentado allí, me di cuenta de algo. Esto no era el final. Era el comienzo de algo nuevo, algo por lo que valía la pena aferrarse. Por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza por lo que estaba por venir. Los días siguientes se sintieron como si estuvieran suspendidos en el espacio entre momentos, alargándose interminablemente pero llenos de algo no dicho. Cada interacción con ella tenía un peso, un significado más profundo, mientras ambos navegábamos con cautela a través de esta conexión desconocida. Era como si estuviéramos saboreando cada momento, pero también caminando de puntillas alrededor de lo que podría significar. Pero cuanto más tiempo pasaba con ella, más claro se volvía. No podía negar lo que sentía. Cada vez que estábamos juntos, había algo innegable, una atracción que era más que física. Era como si después de todos estos años, dos piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Pero incluso con esa certeza, sabía que teníamos que tomárnoslo con calma. Ambos llevábamos equipaje y lanzarnos de cabeza no nos haría ningún bien a ninguno de los dos. Pasara lo que pasara, sabía una cosa con certeza. No quería volver atrás. Decidí darle la distancia que necesitaba, aunque fue difícil. Hubo momentos en los que quise llamarla, decirle cuánto ansiaba verla, pero entendí que tenía que dejar que las cosas se desarrollaran de forma natural. Ya habíamos compartido mucho, pero aún quedaba mucho por decir, y no quería apresurar el proceso. Una tarde me encontré caminando por la calle, con mis pensamientos completamente consumidos por ella. Habían pasado unos días desde la última vez que hablamos. Y aunque respetaba su necesidad de espacio, el silencio entre nosotros era pesado. Necesitaba saber si ella pensaba en mí tanto como yo en ella, si sus sentimientos reflejaban los míos. Dudé si visitarla, inseguro de si era demasiado pronto, pero algo dentro de mí me impulsó hoy. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a su casa. Cada paso me acercaba a la incertidumbre. No sabía exactamente qué diría, pero sabía que no podía esperar más. Cuando llegué a su puerta dudé. ¿Debía tocar o esperar a que ella diera el primer paso? La indecisión me carcomía, pero respiré hondo y toqué. Unos momentos después, la puerta se abrió de golpe y allí estaba ella, de pie frente a mí. Su expresión se suavizó cuando nuestras miradas se encontraron, y no pude evitar sonreír. Había algo en su presencia que hacía que todo se sintiera bien de nuevo. Mateo, dijo. Su voz estaba llena de sorpresa, pero también de calidez. ¿Qué haces aquí? No podía dejar de pensar en ti, confesé. Mi voz era firme pero llena de emoción. Tenía que verte. No quería que pasara más tiempo sin saber dónde estábamos parados. Se hizo a un lado, invitándome a entrar. Me alegro de que hayas venido, dijo en voz baja. También he estado pensando en ti. Al entrar, el aire entre nosotros zumbaba con emociones no dichas. Había tensión, pero no era incómoda. Más bien era anticipación, como si ambos hubiéramos estado esperando el momento adecuado para poner nuestros sentimientos en palabras. Nos sentamos en el sofá, y con cada segundo que pasaba,
el espacio entre nosotros parecía desaparecer. No había prisa ni presión, solo nosotros dos, reconociendo en silencio la conexión que habíamos formado. He estado pensando mucho, comenzó ella. Su voz temblaba ligeramente. Y sé que ambos tenemos miedo, pero no quiero que el miedo me impida hacer algo que se siente real. Alargué la mano y tomé la suya. Siento lo mismo, dije sinceramente. Pero también sé que no tenemos que apresurarnos. Podemos tomarnos nuestro tiempo y resolverlo juntos. No hay fecha límite. Ella sonrió. Su mirada se suavizó. Tienes razón. No tenemos que apresurarnos. Pero ya no quiero ocultar mis sentimientos. Nunca antes había sentido algo así por nadie. Y no quiero actuar como si no estuviera sucediendo. Apreté su mano suavemente. Mi corazón se llenó de emoción. Yo tampoco. Quizás no tengamos todas las respuestas todavía, pero sé una cosa. Me importas y quiero ver a dónde lleva esto. El silencio se instaló entre nosotros, pero no fue incómodo. Estaba lleno de entendimiento del peso de todo lo que habíamos pasado juntos. Por primera vez sentí que estábamos realmente en la misma página. No necesitábamos saber todas las respuestas, solo necesitábamos ser honestos. Ambos hemos pasado por mucho, dijo en voz baja. Y quizás por eso se siente tan fuerte, pero no quiero seguir huyendo de ello. Me incliné ligeramente. Mi voz era suave. Yo tampoco. Simplemente tomémoslo un paso a la vez. Ella asintió. Sus ojos buscaron los míos, como si buscara confirmación. En ellos vi tanto vulnerabilidad como fuerza, una determinación silenciosa. Ya no era la persona que había conocido hacía meses, y yo tampoco. Supongo que eso es todo lo que podemos hacer, susurró, un paso a la vez. Nos quedamos allí un rato, solo tomados de la mano, dejando que el peso de nuestras palabras se asentara entre nosotros. No hubo grandes declaraciones, ni promesas de eternidad, solo el entendimiento tácito de que algo real había comenzado, y ambos estábamos dispuestos a ver a dónde podría llevarnos. Cuando me alejé de su casa ese día, una sensación de paz me invadió. No tenía todas las respuestas, pero sabía una cosa con certeza. Pasara lo que pasara, no lo enfrentaría solo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente.